Pues bienvenidos a la sesión introductoria de nuestro seminario sobre organizaciones internacionales. Hola. La clase será impartida de manera conjunta. Yo comienzo señalando la realidad de las organizaciones internacionales y su abordaje desde la disciplina de la CRI, O sea, la parte chafa. para que posteriormente el doctor O Arellano sea, la parte buena. introduzca la teoría de las metaorganizaciones como primera aproximación a este fenómeno desde la TEO. Bueno, si me dejan continuar. Vale. Prometo. El propósito de este curso es, como ya se había planteado en el temario, generar un diálogo interdisciplinario que contribuya a la mejor comprensión de las organizaciones internacionales como actores autónomos y significativos de la política mundial. No deja de ser preocupante que desde la disciplina de RI el estudio de las burocracias internacionales ha recibido poca atención. Los internacionalistas, por lo general, nos centramos en el estudio del Estado y sus interacciones en un sistema anárquico, y las OIs son vistas desde una perspectiva meramente instrumental, como un epifenómeno de la distribución del poder. No nos preocupamos por abrir la caja negra de las organizaciones internacionales y comprender sus dinámicas, sus formas de decisión y sus mecanismos de acción endógena. Por otro lado, las organizaciones internacionales tampoco habían logrado despertar el interés y la curiosidad de los teóricos de las organizaciones. Esta disciplina, que de manera natural estudia los procesos organizativos de decisión y acción y que de partida acepta supuestos de autonomía en todas las organizaciones, tiene relativamente poco tiempo de haber incursionado en este campo de estudios, y personalmente estamos convencidos de que mucho pueden aportar. Existe entonces una brecha disciplinaria, y la gran interrogante del curso es ¿cuánto podrán dialogar entre sí dos disciplinas que parten de ontologías, intereses y supuestos diferentes? Pues esto ya lo veremos. De entrada, es importante establecer que el curso asume que las OIs no son solamente instrumentos al servicio del poder y los intereses de los estados o de los grupos que las formaron, una caja negra obediente y robótica, sino que antes bien tienen la capacidad de actuar como cualquier otra organización y con cierto grado de autonomía y autogobierno. Sin embargo, estas organizaciones están integradas por estados que son los que aportan recursos y compiten por el control. Bueno, el estudio de las organizaciones es importante y ha venido adquiriendo una marcada atención debido en mucho a los efectos de la globalización. Em, Citando a Kofi Annan, el mundo en el que vivimos, ningún individuo y ningún país se encuentra aislado. Todos vivimos conectados y simultáneamente en nuestras comunidades y en el mundo. Todos somos consumidores de la misma economía global, estamos afectados por los mismos cambios económicos, políticos, sociales, ambientales y tecnológicos. Contaminación, crimen organizado, terrorismo no respetan fronteras. Constituyen hoy problemas sin pasaporte y como tales constituyen nuestro enemigo común. En estas condiciones, ningún Estado posee los recursos o las capacidades para hacer frente por sí solo a estos problemas. La participación de otros actores como organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, grupos organizados de la sociedad civil e incluso empresas privadas son críticos. La acción colectiva es necesaria cuando se hace frente, por ejemplo, a 70.8 millones de desplazados por la fuerza, como sugiere ACNUR. En este tipo de contextos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es una instancia clave en el manejo de los flujos de migración, desplazamiento forzado, refugio y personas apátridas. ¿Qué papel juegan entonces las organizaciones en estos contextos globales complejos? ¿Cómo hacen frente a los problemas sin pasaporte que sugiere Kofi Annan? Algunas tienen capacidad para definir agendas, como han hecho con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Otras contribuyen a estabilizar a las sociedades que emergen de conflictos armados e impulsan procesos de implementación y acuerdos de paz, como hacen las operaciones de peacekeeping de Naciones Unidas.
Algunas otras más están enjuiciando los peores crímenes y genocidios cometidos en los últimos años, como es la Corte Penal Internacional. Las OIs contribuyen al manejo de crisis económicas y financieras, investigan casos de corrupción e impunidad, en algunos casos incluso gobiernan y sustituyen temporalmente a los gobiernos, intervienen en crisis y desastres naturales, regulan el uso de la energía atómica y realizan una gran cantidad de otras muchas funciones. Yo solo añadiría en este punto que esta lista que la doctora Zamudio está haciendo revelan la importancia del estudio de las organizaciones internacionales para nosotros, los estudiosos de las políticas públicas y de la administración pública. Al final de cuentas estamos hablando de problemas públicos, en este caso globales, estamos hablando de soluciones públicas, en este caso también globales, y estamos hablando de los instrumentos, en este caso organizaciones, los que son encargadas de, en parte al menos, enfrentar estos dilemas. ¿Por qué la administración y las políticas públicas no han ingresado y no han aprovechado el conocimiento de las organizaciones internacionales? Es también una de estas sorpresas que este curso, este seminario doctoral desea llenar o más bien eliminar como un hueco y comenzar justamente esta intersección entre las disciplinas de la teoría de la organización, las relaciones internacionales e incluso la administración y las políticas públicas. Bueno, entonces lo que sabemos es que están allí, que están actuando en prácticamente todos los temas y realizando múltiples funciones. Como decía, algunas son de coordinación, de distribución, de gobierno, pero poco sabemos sobre cómo toman decisiones, cómo afectan la conducta de otros actores, cómo se relacionan y compiten con otras organizaciones y cómo inciden en la gobernanza. En mi opinión, tenemos un problema grave. Desde la CRI no hay una teoría específica que explique el comportamiento de estas organizaciones. Las teorías existentes están fragmentadas y se manejan bajo un paradigma estadocéntrico que francamente las descuida. La caja de herramientas, por decirlo de alguna forma, está prácticamente vacía, de manera que mientras la realidad está dando cuenta de un contexto donde las OIs adquieren presencia y relevancia, la literatura sigue rezagada. Uno de los esfuerzos que se hizo por abordar estos procesos de decisión al interior de las organizaciones, por ejemplo, fue el de Robert Cox y Harold Jacobson en 1973 con un libro que escribieron que se llamó La anatomía de la influencia, para estudiar justo los procesos de decisión al interior de las organizaciones. El libro apareció casi de manera simultánea con el de Graham Allison, de la esencia de la decisión, y mientras este último se convirtió en un parteaguas para la ciencia política, el de Cox y Jacobson no tuvo prácticamente seguidores y no desarrolló ninguna escuela ni avanzó en este proceso de pensamiento. Digamos que esta es la problemática en la que estamos desde la disciplina en la que yo me encuentro. Entonces, ¿qué está pasando con las organizaciones internacionales? Pues yo trataré de contextualizar un poco mejor esta situación y plantear algunos datos que nos hablan de cómo en esta área, pues en realidad hay efervescencia, hay dinamismo y las organizaciones internacionales no solamente cobran presencia, adquieren más tareas, sino que también se están relacionando ya entre sí. Algo que está llamando mucho la atención recientemente es cómo las organizaciones están interactuando, cooperando y también compitiendo con otras organizaciones. Y esto ha dado lugar a una gran innovación en términos de nuevos mecanismos, ¿no? de asociación o nuevos partnerships. Y entonces vemos a las organizaciones trabajando entre sí, la ONU con la OTAN, la ONU con la Unión Africana, o también las vemos en asociación con grupos privados, con empresas privadas, en redes, en diadas, en triadas, y estamos viendo entonces un desarrollo interesante que también, para el que tampoco tenemos muchas herramientas. Entonces se mantiene en parte la pregunta que nos hace, la idea que plantea Verbeek en el texto que le sugerimos, que es
que realmente las organizaciones internacionales pues han sido el patito feo de esta disciplina. Ahora bien, incluso una pregunta que tal vez pueda surgir, Laura, es que los problemas, así como en la administración pública y las políticas públicas, desde hace décadas se comienza a discutir que el Estado no es el único actor que puede resolver los problemas públicos. La atomización de los grandes problemas globales está sufriendo una misma lógica, es decir, la dificultad de que un solo Estado o un solo grupo o más bien una sola organización internacional pueda ser el actor principal en la solución de problemas globales, lo que implica la relación entre estas organizaciones, pero también la dinámica política que implica la interacción entre estas organizaciones, si entiendo bien. Sí, así es, y también repito sobre ese punto, pues no tenemos mucho instrumental. En RI, en la década de los 70 se desarrolló la teoría de los regímenes, que como veremos en otra sesión, pues fue un intento justo de darle más peso al estudio de las organizaciones internacionales y a la forma en que éstas trabajan, pero terminó siendo de nueva cuenta una teorización fallida y se volvió al paradigma estadocéntrico, pero bueno, hoy día están algunas teorías avanzando sobre el concepto de regímenes complejos que justo abonan a la interacción entre estos actores. Y entiendo que el de gobernanza internacional también, ¿no? ¿Cómo le llaman? Gobernanza Gobernanza mundial. global. Gobernanza global, en efecto, que sería una relación muy similar a la que en AP y políticas públicas vemos como gobernanza, como concepto general de gobernanza gubernamental. O bueno, gobernanza de los problemas públicos, más bien. Ok. Bueno, la emergencia y crecimiento de las organizaciones internacionales es un hecho prominente del sistema internacional contemporáneo. La primera organización internacional como tal surgió en Europa en el siglo XIX y fue la Comisión Internacional para la Navegación del Río Rin, que todavía existe. A partir de allí, las organizaciones internacionales, tanto las gubernamentales como las no gubernamentales, no han dejado de crecer. De conformidad con la Unión Internacional de Asociaciones UIA 2015, en 1909 había 3 organizaciones internacionales. En 1960, 154 y en 1980, 380. Para 2014 el número descendió a 266. Esto en parte por el fin de la Guerra Fría y la desaparición de algunas de las organizaciones pues, emblemáticas del bloque comunista. El tema del número de las organizaciones también es complicado porque hay tanta variación en su estructura, hay tanta variación en su nivel de internacionalización que a veces la forma en que se contabilizan las organizaciones depende también de qué tipo de organizaciones se está analizando, ¿no? Entonces, algunos otros autores pues llegan a contabilizar muchas más organizaciones intergubernamentales como Shanks y Jacobson, quienes hablan de que entre el 81 y el 92 pasaron de 1039 a 1690 y las no gubernamentales pasaron de 200 en 1900 a 4000 en 1980 y a 7600 en 1993. Bueno, entonces el hecho es que las organizaciones están allí, están creciendo, son muchas, la variación es enorme y al parecer cada año se incorporan 1.200 nuevas organizaciones al sistema internacional. Efectivamente, algunas son viejas, como la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, que nació en 1865. Otras son muy nuevas, como la Organización Internacional para la Cooperación de Shanghái, que nació en el 2001 y que es una de las organizaciones lideradas por China y por Rusia hoy día. Algunas otras son globales como la ONU, otras son regionales como la OEA, otras incluso son regionales vinculadas a algún fenómeno o problemática especial eh, como por ejemplo la Organización para el Ártico, la Organización para el Tratado del Ártico, que es una organización que solamente vincula a los países que tienen frontera con el Ártico y que tiene la particularidad de incluir también a los grupos indígenas que habitan en esos territorios.
Entonces es difícil hablar de una organización internacional y una teoría de una organización internacional porque la variación es enorme. Em, y bueno, entonces, ¿cómo se definen? Pues se definen como estructuras formales que han sido creadas mediante un tratado internacional o un acuerdo internacional entre dos o más estados que tienen un interés común, que cuentan con un secretariado. Por lo general tienen una sede, un edificio, un logo y, como decía Henry Kissinger, tienen un teléfono al que les puedes marcar. Ejemplos de estas organizaciones: la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, la OTAN, etc. Bueno, a la par del crecimiento de estas organizaciones internacionales, lo que vemos es que están comenzando también a expandir sus tareas y en ocasiones pues están llegando a duplicar las funciones que ya realizan otras organizaciones. Esto está generando nuevas preguntas que están relacionadas con la capacidad de las organizaciones, ya no solo para tomar decisiones y actuar de manera autónoma, sino también la capacidad de estas organizaciones para ser más eficientes al trabajar en equipos, en redes, para evitar la duplicidad de las funciones. Y en términos generales, pues estas preguntas son preguntas muy distintas a las que se venían planteando desde la disciplina de RI, en donde pues básicamente estábamos bajo la idea de si estas organizaciones importaban y cómo importaban. Y a la par de esta tendencia al desarrollo de la cooperación interorganizacional o las relaciones interorganizacionales, pues está el tema de que muchas de estas organizaciones también están creando a otras organizaciones, lo que la literatura llama emanaciones, que son organizaciones creadas por otras organizaciones sin que medie la intervención de los estados, sin que medie la firma de un tratado, sino que se desarrollan a través de un proceso normal de decisiones internas. En 1992 se decía que el 70% de las organizaciones internacionales eran emanaciones y de esas el 25% eran de segunda, tercera y hasta cuarta generación. La Comisión Europea para la Agricultura, por ejemplo, ha creado cerca de 20 diferentes organizaciones que son emanaciones. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la facultad de crear órganos subsidiarios para la implementación de las sanciones y esto está entendido también dentro de esta misma dinámica. Entonces, en conclusión, las organizaciones internacionales están creciendo, están aumentando sus tareas, su densidad, su vinculación, están construyendo otras organizaciones y al mismo tiempo pues están levantando preguntas muy interesantes sobre el ámbito de estudio de estas criaturas. Bueno, a reserva de que en la próxima sesión estaré desarrollando un poco más el tema de la teoría y la evolución intelectual del estudio de las organizaciones desde la CRI. Lo que puedo plantear por lo pronto es que la disciplina se ha mantenido en un debate bastante arcano sobre si las organizaciones importan y cómo importan en materia de cooperación. Este es un debate que se abrió entre la teoría neorrealista, básicamente abanderada por John Mearsheimer, y la teoría del neoliberalismo institucional, básicamente abanderada por Keohane, a finales de la década de los 90. Este debate se ha convertido en el cuarto debate de la disciplina y lo que ha buscado es explicar, sobre todo si los estados cooperan y de qué manera las organizaciones internacionales contribuyen o no a facilitar y sostener esa cooperación. En el seno de este debate, ambas aproximaciones sostienen los mismos supuestos. Los estados son los actores centrales, son actores egoístas y maximizadores de la utilidad. El sistema es anárquico, es decir, que no hay una autoridad superior y por lo tanto los estados viven en un ambiente competitivo, o lo que Keohane llama no existe el 911, de manera que tienen que autodefenderse.
Las ganancias, que pueden ser los incentivos o no de la cooperación, están divididas entre la visión de las ganancias absolutas y las ganancias relativas. Para los neorrealistas, la cooperación solamente se daría en caso de ganancias relativas, y para los neoliberales solamente en caso de ganancias absolutas. Y los intereses están predefinidos, no cambian. Los intereses se dan en términos de poder. Entonces, en, en- a grosso modo, para los neoliberales, los estados pueden llegar a tener intereses comunes que están derivados de la situación de interdependencia en la que vivimos, pero desconfían entre sí y las instituciones los pueden ayudar a resolver esos problemas de incertidumbre mediante la reducción de costos de transacción y mecanismos de reciprocidad. Para los neorrealistas, pues los estados en realidad están aislados y sus intereses básicamente se centran en la sobrevivencia, por lo que la cooperación ocurre de manera muy poco frecuente y difícilmente se sostiene. El estudio de las organizaciones internacionales en este debate, entonces, pues se ha dirigido bajo la teoría de los costos de transacción y, y en realidad no se discute nada al interior de la caja negra, ¿no? O sea, básicamente siguen siendo los estados los que toman decisiones o no en contextos institucionales o no. Bueno, desde la disciplina de RI hay varias teorías que nos han venido ayudando un poquito a comprender a las organizaciones internacionales. De estas teorías voy a hablar con mayor detalle en la próxima sesión, pero están, por ejemplo, todas las teorías funcionalistas y neofuncionalistas. Está la teoría de los regímenes que se dio durante la década de los 70. Está también algunas teorías que han tomado prestados conceptos y lógicas de la economía y que ahora aplican, por ejemplo, agente principal. Hay teorías constructivistas que en RI han tenido mucho peso y que han permitido también el vínculo con las teorías pues burocráticas, que explican ya mejor el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Entonces, digamos, ahorita lo que me interesaba plantear era pues este descuido en general y esta fragmentación teórica, y comenzar a planchar el terreno para ir tejiendo puentes con la teoría de las organizaciones, pero en las próximas sesiones yo tendré que estar trabajando con más detalle todas estas teorías. Entonces ahora voy a dejar al doctor Arellano para que introduzca la teoría de la metaorganizaciones desde TEO. Gracias, Laura. Digamos que esta segunda parte de la sesión tiene que ver con justamente hacer lo mismo que Laura hace, solamente que desde el lado de las organizaciones o de la teoría de la organización. Hace algunos años, tanto Laura como el doctor Jorge Culebro de la UAM Coajimalpa y yo organizamos un seminario internacional donde juntamos a internacionalistas y a estudiosos de las organizaciones que en ambas partes habían estudiado organizaciones internacionales. Estuvimos 2 o 3 días en la Ibero y en el CIDE trabajando el tema. El seminario originalmente se llamaba Puentes y Fronteras y el libro terminó llamándose Puentes, Fronteras y Murallas porque el debate interorganizacional, interdisciplinario fue bastante más difícil de lo que habíamos nosotros previsto, justamente porque los elementos epistemológicos y ontológicos, como dijo Laura al principio, siguen siendo muy importantes y muy fuertes para que realmente ambas disciplinas puedan dialogar de una manera mucho más productiva. Entonces, el camino que estamos siguiendo en este curso, les queremos advertir, es un camino difícil porque en realidad hay puentes como murallas y algunas de las murallas tienen buenas razones de existir, es decir, no es un asunto solamente de necedad, digamos, de los investigadores, algo hay de eso, pero no es sustantivamente ello. Bueno, entonces, digamos que hacer el paso de la discusión internacional a la forma en que la teoría de la organización lo ha visto, para que sea productivo requiere conectarlo, ¿no? Requiere conectarse con el debate que desde la disciplina madre fundamental que las relaciones internacionales ha tenido, ha generado, digamos, y que entonces la entrada de la teoría de la organización y ojalá en algún futuro
con mucho mayor claridad de la administración y las políticas públicas, pueda aportar también y vincularse y hacer estos puentes que tanto deseamos. Nosotros hemos escogido dentro de ese libro de Puentes, Fronteras y Murallas, que salió editado por el CIDE hace algunos años, hemos decidido utilizar como mecanismo introductorio justamente el capítulo de Arne y Brunson que se encuentra en ese libro y que es la teoría de las metaorganizaciones. Debo aclarar que es una de las teorías organizacionales que puede ser utilizada, pero la escogemos en este caso porque creemos que es la manera más directa de entrar en este puente y ustedes verán por qué, ¿no? Bueno, digamos, entonces, cuando uno como organizacionólogo comienza a estudiar a estos entes, hay una serie de elementos que a uno lo sorprenden, ¿no? La primera es que hay una enorme cantidad de organizaciones y que cada organización vive su propio contexto. Realizar una teoría general de la organización, ya lo sabemos en esa disciplina, es un esfuerzo bastante fútil, porque en realidad lo que tú vives en la empiria son organizaciones específicas, sumamente diferentes y contextuales. Esto pasa en las empresas, pasa en las organizaciones gubernamentales, pasa evidentemente en las organizaciones internacionales. ¿Cuál es la especificidad de esta contradicción? Bueno, nosotros en este texto, en el texto introductorio, junto con el doctor Culebro, lo que especulamos o lo que avanzamos es que comprender a la contradicción de las organizaciones internacionales implica vivir su lógica en esta dualidad, en otras palabras. Son creadas y atadas por los estados y definidas por los estados, están atadas por sus leyes, por sus reglas, por sus normas, por los mandatos que les establecen y al mismo tiempo son organizaciones específicas, organizaciones que tienen que vivir en su contexto y que generan lógicas endógenas de acción y supervivencia. Probablemente esta frase que está aquí en la diapositiva es una de las más fuertes de discusión entre relaciones internacionales y teoría de la organización. La segunda parte, sobre todo. Para los organizacionólogos, decir que una organización tiene vida endógena y que esa vida endógena es fundamental es algo problemático para las relaciones internacionales. Nosotros proponemos en esta introducción que en vez de verlo como una contradicción, esta dualidad es una contradicción necesaria, es una paradoja con la cual las organizaciones internacionales viven todos los días y el análisis no tendría por qué ser distinto. Bueno, entonces, digamos, nosotros como organizacionólogos no podemos dejar de ver la especificidad organizacional, digamos, esa es nuestra esencia y nuestra disciplina y ahí es donde rechinan las cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que saber vincular esta especificidad con su lógica general, formal, que tiene que ver con el orden internacional y que tiene que ver con la gobernanza internacional, donde las dos cosas tienen que vivir. Si ustedes lo ven con calma, es la misma lógica en la cuestión organizacional gubernamental. Las organizaciones gubernamentales son creaciones del Estado, la administración pública es un grupo de organizaciones formales que está buscando el bienestar público y en la práctica son organizaciones heterogéneas, diversas, que viven en su propio contexto. Es lo mismo que pasa, creemos nosotros, para estudiar las organizaciones internacionales. Y un fenómeno que creemos ha venido a dejar claro esta dualidad y esta paradoja es el fenómeno de las relaciones que se están generando cada vez más entre las propias organizaciones internacionales vis a vis, ¿no? Es decir, hay un nuevo fenómeno que no solamente es el estudio aislado de las organizaciones internacionales o su papel en el orden internacional, sino es la especificidad propia de las relaciones interorganizacionales que se están estableciendo entre diferentes organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y el tema o el concepto de metaorganización creemos es muy importante y muy claro para estudiar esta cuestión, ¿no? Entonces es la manera en que en esta primera sesión introductoria buscaremos introducir el debate y el análisis de la teoría de la organización en las organizaciones internacionales. Bueno, entonces la teoría de las metaorganizaciones puede ser una manera muy productiva de introducirse desde la teoría de la organización al análisis de las organizaciones internacionales y probablemente dé algunas respuestas, al menos parciales, a algunas de las cuestiones que ya la doctora Zamudio ha planteado como problemáticas desde el propio estudio en la CRI de estas organizaciones. Digamos, la clave fundamental, dice Brunson y Arne, es que las metaorganizaciones están compuestas por sus miembros, pues son otras organizaciones, no son individuos o personas los que forman como miembros de las metaorganizaciones, sino son otras organizaciones. Ustedes imaginen esto desde el punto de vista de la teoría de la organización, es un reto analítico muy importante, ¿no? La teoría de la organización siempre ha partido de la idea de que las personas dentro de una organización construyen un centro de cálculo básico, que es el que les permite
generar acuerdos, es el que les permite cooperar o coordinarse dentro de la lógica organizacional. Si nos vamos por el lado, por ejemplo, de la teoría organizacional lumaniana, la respuesta más lógica o racional de las organizaciones ante esta dinámica es construir una dinámica autorreferente. Ahora imagínense que la autorreferencia no está referida solamente a la metaorganización, sino a las organizaciones que componen a la organización. El reto analítico y el reto político que esto implica, digamos, explosiona muchas de las discusiones que en teoría de la organización hemos tenido. Entonces, de manera automática y directa, las metaorganizaciones son un mecanismo, una teoría que permite muy rápidamente enfrentar esta dualidad que dijimos antes de las organizaciones internacionales. En otras palabras, la dualidad de ser miembros autónomos de una organización que para ser organización, una metaorganización, tiene que tener ciertos grados de autonomía, es una contradicción que sin embargo todas las metaorganizaciones y por lo tanto muchas de las organizaciones internacionales tienen que enfrentar. La dualidad que dijimos antes de las organizaciones internacionales de pertenecer o estar dirigidas por los estados o dependiente de los estados y al mismo tiempo tener una necesidad de acción endógena, se explica la lógica dentro de la lógica de las metaorganizaciones de una manera muy fácil. Es una paradoja sin solución. Las metaorganizaciones son una respuesta de enfrentamiento de la complejidad de los problemas internacionales que requieren de la cooperación y la coordinación de actores con ciertos grados de autonomía que a su vez están buscando mayores espacios de autonomía respecto de los estados a los cuales forman parte. Entonces pareciera ser una manera bastante productiva de entrarle al tema desde la teoría de la organización, particularmente con esa teoría de las metaorganizaciones. Entonces, esta teoría de las metaorganizaciones, y vistas ahora ya dentro de la lógica de las organizaciones internacionales, permite de alguna manera introducir el hecho de que a diferencia de otras organizaciones que en alguna teoría podrían ser comprendidas, perdón, a la luz de analizar desde adentro su lógica, endógenamente su lógica, ninguna organización internacional puede ser entendida si no es entendida en sus lógicas interorganizacionales. A diferencia, por ejemplo, de la teoría de la gobernanza, ¿no? La teoría de la metaorganización inmediatamente plantea que hay una heterogeneidad de poderes y una correlación de fuerzas dispar entre las diferentes organizaciones internacionales y los estados, y por lo tanto que esta vinculación es desequilibrada. Y entonces la pregunta empírica y también teórica que se hace fundamental es, y entonces, ¿qué es lo que permite ante esta heterogeneidad cooperación o coordinación? Queda claro, por ejemplo, que desde el punto de vista organizacional, una lógica vertical o una lógica de mando, de mandato directo, más bien de mando directo, donde hay una instancia general que de manera jerárquica impone una misión o un objetivo y ese tiene que ser seguido por todas las partes de una manera coordinada y procedural. En la lógica de una organización internacional que está compuesta de otras organizaciones, esto sería una manera irracional gerencialmente de administrar una organización. Lograr cooperación y coordinación requiere de prerequisitos de acción política, requiere de prerequisitos de acuerdos y de negociaciones, que son los que darán la posibilidad y la viabilidad de generar alguna idea general o muy abstracta de objetivos y que permitirá, por tanto, la cooperación y la coordinación, no de una manera jerárquica o procedural, en parte, sino más bien por una lógica primero que tiene que poner las condiciones políticas y las condiciones de discusión para que sea posible la coordinación. Bueno, entonces las organizaciones internacionales en efecto podrían ser vistos teóricamente como una gran desventaja, una debilidad. No pueden ser jerárquicas, no pueden dirigir u ordenar a sus miembros a hacer las cosas a través de un procedimiento o de un acto autoritario. Lo tienen que hacer a partir de un proceso de negociación, de un proceso relativamente ambiguo e incluso a veces caótico y desordenado desde arriba, desde la jerarquía, para lograr acuerdos que no solamente es un acuerdo, me refiero a consensos, pueden ser acuerdos parciales o acuerdos a partir de votos o de negociaciones o a partir de conflicto, pero que den las condiciones para que diferentes actores que tienen diversos grados de autonomía puedan, a final de cuentas, estar de acuerdo y lograr objetivos que, aunque sean ambiguos, sin embargo, puedan tener un cierto grado de impacto en la realidad. A ver, aquí la doctora Zamudio y yo ya nos pusimos a debatir la anterior discusión y me parece que es interesante que la planteemos. A ver, Laura, si quieres decir tu punto. No, bueno, a partir de lo que tú estabas discutiendo, se me vino a la cabeza que hay organizaciones que sí tienen
capacidad coercitiva. O sea, por ejemplo, la OTAN claramente tiene mecanismos coercitivos y el Fondo Monetario Internacional también los tiene a través de los mecanismos de préstamo y la condicionalidad de estos mecanismos también de préstamo. Entonces, la idea de que las organizaciones en un momento dado podrían no tener ningún instrumento coercitivo, pues como que no me suena del todo clara. Ok, entiendo tu punto. Yo diría que lo que trataba yo de decir en la anterior filmina es que como mecanismo principal organizacional no es la lógica procedural jerárquica. Le ponía yo a Laura hace rato el ejemplo, decía, en un gobierno, por ejemplo, el gobierno federal mexicano, si el presidente de la República le dice a la Secretaría de Economía que haga determinada cosa y la Secretaría de Economía le dice no lo voy a hacer porque no quiero, hay razones jerárquicas, procedurales e incluso legales para que el presidente de la República diga no, no puedes no decirme que no, tienes que obedecer lo que yo estoy diciendo porque hay una ley y hay una lógica jerárquica de obediencia. En los ejemplos que tú me estás planteando, Laura, el FMI tiene poder coercitivo una vez que los estados firman el acuerdo. O la ONU puede tener poder coercitivo en ciertas circunstancias muy particulares y específicas, por ejemplo, en decisiones del Consejo de Seguridad. Y entonces, digamos, yo lo que quiero decir es, no es que las organizaciones internacionales no lleguen a tener cierto poder coercitivo, lo que creo es que gerencialmente su lógica principal no es una lógica jerárquica, procedural o legal que implique que hay una subordinación de las partes de la organización a la cabeza de la organización. ¿Estás de acuerdo? No, lo estoy pensando. Ah, ok, caray, no la convenzo, pero bueno. Ok, vamos a esta otra diapositiva. En efecto, digamos, entonces las metaorganizaciones y su teoría nos permite entender, por ejemplo, por qué las organizaciones internacionales han tenido diversas estrategias políticas. Políticas de sobrevivencia, como toda organización, y políticas de expansión y de existencia y de asegurar su existencia. Por ejemplo, esta lógica de romper su debilidad original es clave desde el punto de vista organizacional. La idea de que la cabeza de la organización o la jerarquía de la organización no tiene todos los hilos o legales o procedurales o jerárquicos para ordenar a las demás partes de la propia organización, porque como metaorganizaciones, las otras partes son otras organizaciones con cierto nivel de autonomía importante, incluidos en este caso de las OIs, los estados. Entonces, las organizaciones tienen que construir estrategias de constantes, políticas y muy hábiles e incluso ambiguas de desarrollo de autonomías, más que hablar de una autonomía entonces, que es un concepto clave en el debate, como ya Laura lo planteó antes. Aquí debemos de hablar de autonomías, como las diferentes autonomías, ¿no? Lo que se llama en los estados la soberanía, lo que se llama en las organizaciones internacionales un nivel de autonomía. Y en el caso de las metaorganizaciones, las autonomías relativas de las partes de la propia metaorganización parecieran ser una clave importante del análisis organizacional cuando hablamos de organizaciones internacionales. Porque a final de cuentas, digamos, una metaorganización tiene que tener dos mecanismos gerenciales críticos. ¿Cómo puede permitirse tener capacidad de actuar colectivamente cuando las partes no obedecen jerárquicamente todo el tiempo al menos? Y segundo, a veces hay metaorganizaciones que tienen menos recursos que las organizaciones que las componen o los estados que las componen. Y entonces como una metaorganización, en este caso una organización internacional, sin tener una gran cantidad de recursos, sin embargo se construye mecanismos de legitimidad o mecanismos normativos o mecanismos de soft power, de poder blando, para lograr la cooperación y la coordinación de las partes que a final de cuentas tienen importantes niveles de autonomía. Bueno, sigue aquí el debate con la doctora Somos, que no la convenzo de que, a final de cuentas, digamos, ¿no? A ver si lo logro explicar lo que estábamos discutiendo antes de la grabación. Eh, Quiero aclarar, no quise decir que no exista nunca el mecanismo coercitivo como posibilidad teórica y empírica y legal de las organizaciones internacionales. Lo que quise decir es que pienso yo que esas facultades son bastante limitadas o específicas en ciertos casos particulares y que no es el instrumento principal sobre el cual actúan. Como Brunson y Arne dicen en el texto de metaorganizaciones, hay varias características generales, ¿no? Recordemos, ya dijimos hace rato, que
estamos hablando de organizaciones internacionales como un concepto paraguas, pero que empíricamente lo que tenemos que enfrentar son organizaciones de muy diferente tipo, cada una con sus propias lógicas y su propio contexto. Entonces, digamos, por ejemplo, dicen Acne y Brunson, generalmente muchas organizaciones internacionales como metaorganizaciones tienen directivos aparentemente limitados. Por ejemplo, no se les llaman directores, ¿no? Se les llaman secretarios, por ejemplo. Y entonces eso ya implica un concepto que lo que está diciendo es que no hay una jerarquía directa, ¿no? El secretario general de la ONU no es que tenga necesariamente una lógica jerárquica sobre los estados, tiene una lógica jerárquica sobre la Bueno, organización. es que ahí hay un debate y el debate es justo justo el nombre es cuando actúas más como secretario o cuando actúas más como general, es decir, cuando tienes la capacidad realmente de inducir más el comportamiento de los estados. Y ahí hay Ok, todo un debate que ok, está surgiendo en ese tema porque han tenido mucha iniciativa muchos secretarios generales para construir incluso nuevas normas, nuevas convenciones. ok. De acuerdo, digo, nuevamente, digamos, el punto es que estos elementos teóricos se dirimirán realmente en los estudios empíricos y en los casos específicos donde uno puede encontrar, en efecto, que una organización como la ONU, en decisiones del Consejo de Seguridad Internacional, seguridad, tiene capacidades coercitivas sobre los estados en esos elementos, pero también puede uno encontrar ejemplos de la propia organización como los objetivos Milenio del milenio o o del los del desarrollo sustentable o 2030. el 2030, que en realidad son directrices, como dice acá Brunson y Arne, ¿no? Muchos de sus instrumentos tienen que ver con una lógica más bien blanda, de mecanismos gerenciales, normativos, que generan incluso, donde el lenguaje importa, ¿no? Se llaman recomendaciones, normas, directrices, no son órdenes o no son eh, eh, como en una organización privada o incluso como una organización gubernamental. Le ponía yo el ejemplo a Laura y le decía, bueno, si el presidente de la República en México le dice a la secretaria de Economía que tiene que hacer algo basado en la ley y la secretaria de Economía le dice que no, está incumpliendo la ley, puede ser acusada incluso legalmente y además se le verá como un acto de desobediencia muy grave en términos organizacionales y en términos normativos. En el caso de muchas organizaciones internacionales no tienen, dicen Arne y Bronson, este poder jerárquico. No dudo que en algunas cuestiones y en algunos ejemplos los tengan, pero no es que sea necesariamente su estrategia política organizacional principal. Estas organizaciones basan su lógica política como organizaciones en mecanismos más bien de discusión, negociación, acuerdo, creación de lenguaje, creación de normas, de principios, que en efecto en el tiempo y en la sedimentación, como vamos a ver más adelante, pueden convertirse en regulaciones superpoderosas, ¿no? Y obligatorias incluso para los miembros. No es que sea siempre así, pero empíricamente podemos encontrarlos, ¿no? Pues sí, incluso también pueden gobernar. O sea, también los casos paradigmáticos de las organizaciones son aquellos donde asumen el poder ejecutivo, legislativo y judicial de manera temporal. Y entonces pueden Ujú, gobernar y pueden firmar acuerdos ujú, internacionales, préstamos con el Fondo Monetario, ujú. préstamos o Hablan de la acuerdos con experiencia de Kosovo. Kosovo, Ujú, Timor, el Este, o sea, son sí. también Sierra Leona, son Esos casos son así. casos que para los administradores públicos y analistas de políticas públicas son casos realmente obligatorios a estudiar. Por cierto, cómo la ONU toma las funciones del gobierno en determinadas circunstancias, ¿no? Es una cuestión muy interesante que en muchos sentidos, cuando Laura me lo platicó, yo le decía, eso rompe una cantidad de supuestos y de lógicas de la disciplina de la administración pública y la ciencia política como yo no había visto en mucho tiempo. Bueno, aquí la cuestión es esta debilidad estructural de las metaorganizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, dicen Arne y Brunson, llevan a la construcción de una serie de estrategias administrativas, gerenciales y políticas que requieren ser estudiadas con gran detenimiento, porque son estrategias organizacionales sumamente políticas y de las cuales depende, a final de cuentas, en última instancia, la sobrevivencia y la efectividad de una organización que depende para su éxito de la acción de muchas otras organizaciones con diferentes niveles de autonomía.
En ese sentido, digamos, la teoría de las metaorganizaciones es una de las posibilidades, no es la única, pero es una de las posibilidades de establecer puentes entre la teoría de la organización y las relaciones internacionales para comprender la dinámica específica y empírica de este tipo de organizaciones. En otras palabras, lo que estamos hablando es de organizaciones donde tenemos que estudiar profundamente su lógica política organizacional, es decir, qué instrumentos administrativos, gerenciales, normativos de regulación han generado a partir de una lógica de intercambio e interacción con otros miembros como metaorganizaciones y con otras organizaciones en una lógica interorganizacional. Esta capacidad política entonces es una capacidad política que requiere de mucha habilidad, ¿no? Requiere de la utilización de diversos instrumentos y tácticas, y como tácticas tienen que ser específicas a las circunstancias. Arne y Brunson, por ejemplo, plantean a veces el control de derecho de la membresía termina siendo un poder que a veces les funciona muy bien a las organizaciones internacionales. Incluso luego habrá estados y organizaciones que desean pertenecer a esas organizaciones, y el derecho de membresía les da una especie de palanca para al menos establecer ciertas directrices que los estados o los actores con diverso grado de autonomía aceptan disminuir o vincular para pertenecer a la propia organización. La construcción de la red interorganizacional de relaciones acaba siendo también otro poder que estas organizaciones pueden aprovechar. En otras palabras, no te obligo a pertenecer o no te obligo a no pertenecer, pero el no pertenecer te implica una pérdida política porque no formas parte de esta red, ¿no? Organizaciones como la OTAN, evidentemente, como la Unión Europea, hacen su poder mucho parte justamente de esta lógica de la pertenencia a esa red y las ventajas que los estados o las organizaciones tienen de pertenecer a la red. Laura es muy enfática en sus estudios al respecto de cómo afectan agendas, cómo definen conceptos, y al definir conceptos generan las tendencias. Y entonces cuando la ACNUR establece o no la definición de un refugiado o de una apátrida, la manera en que lo define termina afectando el resultado final, y eso genera un gran poder para la organización al establecer el concepto clave legal y normativo que se va a aplicar. Ya lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, la sedimentación de las decisiones. En otras palabras, las organizaciones van construyendo reglas blandas, como lo dijimos hace rato, directrices, acuerdos, negociaciones, pero conforme estas negociaciones y acuerdos se van pasando en blanco y negro, se plantean en documentos, se quedan en documentos, y estos documentos viven y sobreviven a los años, se van sedimentando y se van convirtiendo por su propio derecho, no porque nadie los obligó o no porque haya una fuerza coercitiva para hacer enforcement, como dicen en inglés, ¿no? Para obligar a los miembros a acatarla. Sin embargo, la existencia y la sobrevivencia, por así llamarlo, de esas reglas y esas normas termina siendo muy importante porque se sedimentan, y entonces aquellos miembros o estados que no obedecen o que no quieren acatar las decisiones de estas organizaciones van perdiendo legitimidad o se van afectando con lo que el profe Anaya, que antes estuvo aquí en el CIDE, llamaba el efecto del avergonzamiento, ¿no? A veces no necesariamente necesitas un ejército que va e impone la decisión de una organización internacional. Lo que necesitas es el avergonzamiento, de decir, miren cómo este Estado no aprovecha las decisiones, o es un free rider, ¿no? Un polizón que se beneficia sin derecho por estar violando una regla que todos los demás estados han aplicado, ¿no? Es una lógica enteramente de política organizacional. Y por último, uno también muy organizacional, viejo concepto organizacional, que es el del ajuste mutuo, ¿no? Los estados también tienen que aprender a lidiar con las organizaciones internacionales, ¿no? Los objetivos del milenio han sido un ejemplo bien interesante, donde los propios estados han tenido que reaccionar ante una política blanda, pero también han tenido que aprender a negociar y a relacionarse con las organizaciones internacionales, en este caso la ONU, para explicitar qué significa desarrollo, qué significa pobreza, cómo se van a generar los indicadores, lo cual va creando vasos comunicantes más profundos entre los estados y las organizaciones internacionales. Y Laura, pues evidentemente ha estudiado uno muy novedoso y contemporáneo, que son de las organizaciones internacionales híbridas. No sé, Laura, si quieres platicar rápidamente sobre esto. Bueno, ya creo que vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito más sobre las organizaciones híbridas, pero eso es algo que también es otra tendencia que se está dando aquí en el área de las organizaciones internacionales, de cómo en esta interacción, pues no solamente están interactuando, sino dando lugar a nuevos tipos de organizaciones en donde
se combinan los recursos nacionales con internacionales, puede ser una combinación de leyes, puede ser una combinación de jueces, puede ser una combinación de otro tipo de recursos o de culturas organizacionales también, y esto pues es algo muy, muy novedoso para nosotros los internacionalistas porque pues justo cómo estas organizaciones híbridas pueden llegar a funcionar desde dentro de los estados y ir construyendo formas pues realmente de autoridad, ¿no? Desde el interior de los estados, ya sea con leyes internacionales o ya sea con leyes domésticas, como es el caso de la CICIG en Guatemala y de la MASI en Honduras. Muy bien, pues digamos que esta sería la primera sesión donde hemos tratado de apenas poner los elementos básicos, las estructuras conceptuales y de discusión básicas de estas disciplinas para, digamos, además marcar la tendencia del tipo de discusiones que vamos a tener en este curso. En la siguiente diapositiva vamos a plantear, como lo dijimos en el programa, las preguntas guía que queremos que el grupo discuta y analice. Vamos a esa parte. Bueno, como hemos platicado, este es un seminario doctoral de organizaciones internacionales como burocracias y en ese sentido queremos dejar claro para los participantes que nuestro objetivo no es convertirlos en internacionalistas, sino nuestro objetivo es justamente encontrar esos puentes que el análisis de las organizaciones internacionales nos puedan ser de enorme utilidad para una de nuestras cajas de herramientas, que es la teoría de la organización, para estudiar gobiernos y políticas públicas y lógicas de gobernanza, pero también es cierto que de alguna forma uno de los puntos huecos que hemos encontrado Laura y yo en los últimos años es que no solamente la teoría de la organización ha entrado poco al estudio de estas criaturas, sino la administración y las políticas públicas. Cuando Laura platica el caso de la administración de la ONU en Kosovo, por ejemplo, es un caso que a los administradores públicos y analistas de políticas públicas nos pasó de noche. Cómo una organización internacional se convirtió en gobierno, cómo administró a la sociedad de Kosovo durante muchos años con una misión muy clara, con mecanismos de gobernanza, con mecanismos de rendición de cuentas sorprendentes y muy interesantes que solamente los internacionalistas generalmente estudiaron, nosotros no lo estudiamos. Ahí hay un hueco analítico que también importa. Entonces, parte de por qué tener este seminario de organizaciones internacionales en un doctorado de política pública tiene que ver porque ahí hay un hueco fundamental para nosotros como disciplina, ¿no? El estudio de la administración y las políticas públicas desde las organizaciones internacionales termina siendo un hueco de nuestra disciplina que puede ser muy grave y un hueco que, sin embargo, si lo llenamos puede ser sumamente rico, incluso por analogías a final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces las tres preguntas que nosotros les pedimos que ustedes como grupo analicen y que serán las que veamos en la clase no presencial, en la clase de la videoconferencia que vamos a tener en el 30 de marzo, lunes Sí. 30 de marzo, serían las tres que ustedes se encuentran aquí, ¿no? Ahí dice organizacional, que es, pero bueno, la idea primera, ¿no? Semejanzas y diferencias organizacionales entre la lógica política administrativa de un gobierno y una organización gubernamental, ¿no? Esto puede ser una primera analogía que nos puede hacer si hacen ustedes un cuadro donde pueden ubicar 3 o 4 elementos que generan semejanzas y diferencias organizacionales entre un gobierno y una OIG. Puede ser una manera interesante de aproximarnos al asunto. Una segunda cosa que les pedimos es cuáles serían las principales murallas y los principales puentes potenciales entre la disciplina de TEO y las RI, que ustedes pudieran intuir, digamos. Es algo que vamos a ver con mucho más detalle, pero por lo pronto quisiéramos que se adelantaran un poco a esta discusión, porque las murallas, en efecto, pueden ser bastante potentes. Y por último, si existe alguna potencialidad de los estudios de la acción pública y políticas públicas para estudiar y aprender de las OIs. Nuevamente, estas son tres preguntas que nosotros creemos, que las podemos volver a hacer al final del seminario y veremos si encontramos diferencias y si en este camino aprendimos en el seminario de cómo llenar estos huecos que nosotros a lo largo de estos años hemos identificado como críticos. Laura, ¿algún punto adicional? No, básicamente sería eso todo y bueno, pues con gusto verlos pronto y conocerlos a todos Aunque en el sea seminario, aunque videoconferencia. sea, sí, en Pues sí, videoconferencia. dadas las circunstancias, nos veremos borrosos y pixeleados a través de la videoconferencia próximamente. Bueno, cuídense mucho. Abrazo y estamos en contacto. Bye.